tenemos la presencia de nuestro amigo Pablo Mardones. Él viene, se va a conectar con nosotros desde Chile y nos trae pues un tema muy interesante. Ya lo tenemos a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Tanto gusto. El gusto es nuestro. Qué bueno estar comunicados. Ya, muy bien. Pablo Mardones, él es doctor en antropología social, especializado en antropología audiovisual por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, autor de diversos libros y artículos sobre migración internacional, temas de identidad y antropología visual, fundador del Archivo Etnográfico Audiovisual de la Universidad de Chile y director de la productora Alpaca. Bueno, él tiene realmente muy buenos documentales que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de Alpaca Producciones, y él nos trae en esta oportunidad esta conferencia cuyo título es Que sea en buena hora y hasta el próximo año, relevancia simbólica y resignificación identitaria en las fiestas aymaras de Tarapacá, Chile. Justamente estábamos viendo de introducción un video corto sobre el floreo de la llama en Tarapacá, unos videos me parecen subidos a las redes por el Museo de Arte Precolombino de Chile, si no nos equivocamos. Y bueno, como panelista vamos a tener a nuestro gran amigo también, un gran personaje de Chile, José Pérez de Arce. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, José? Activas tu micrófono, por favor. Sí. ¿Cómo estás? Hola a todos, gracias por la invitación. Aquí vamos a escuchar a Pablo. Listo, gracias José. José es un gran investigador de la música y la cultura tradicional, no solamente de Chile, sino de todo el territorio andino. Gracias, José. Bueno, Pablo, bienvenido. Buenísimo. ¿Cómo? Ya lo habíamos ensayado esto, ¿no? Compartir pantalla, compartir aquí. A ver, tendría que abrir esto acá. Aquí está. Un PowerPoint. Bueno, muchísimo gusto estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Les traigo, muchas veces en estas presentaciones me dedico un poco más a mostrar video, un poquito más de fotos, pero esta vez quise traer un poquito algo más conceptual, se podría decir, y titulé este trabajo Que sea en buena hora, como lo verán ahí en el título, junto, en verdad va separado, en la lengua castellana, y hasta el próximo año, que es uno de los tantos saludos que se hacen en las fiestas en Tarapacá, y me imagino que en lugares de Bolivia y Perú seguramente esta forma de despedirse debe repetirse, para hablar un poco, centrarnos un poquito en las fiestas, mi trabajo. Yo dirijo un proyecto, ahí abajo está, se llama Etnificación, Etnogénesis, Comunalización y Procesos Fronterizos en las fiestas tradicionales maras de la región de Tarapacá. Ya voy a explicar qué son esos conceptos medio raros, propios de la antropología social, cultural, y que yo he venido desarrollando en estos años, ¿no? Ya estoy dirigiendo este proyecto hace más de 2 años. Por suerte, el contexto de la pandemia tuve bastante fortuna porque ya venía algunos años haciendo muchísimo trabajo de campo. Soy una persona que soy más de campo que de escritorio, esa es la verdad. Y bueno, había estado participando de muchísimas fiestas, y este año de pandemia fue lastimoso, lamentable, porque se suspendió una gran cantidad. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Buenas, buenas. Hola, ¿se me oye? No sé si se me oye o no. Sí, ya, perdón. Escuché mucho silencio y me dio cosa. Bueno, y decía que este año se suspendieron muchas fiestas, contexto de la pandemia, y eso me ayudó mucho a sistematizar bastante información que había ahí, ¿no? De todo, porque a veces, bueno, los que estamos en contexto festivo sabemos que en una fiesta pasan un montón de cosas. Es muy difícil estudiarlas todas porque hay una multiplicidad de situaciones. Hay que ir muchas veces a una fiesta para poder entender un montón de lógicas. Y
Y bueno, acá voy a dar una pincelada de lo que vengo desarrollando, ¿no? Entonces, al primero voy a hablar un poquito del contexto, que en Tarapacá es bastante particular. No es diferente al resto de la zona de los Andes centrales, de lo que podría pasar en Perú, en Bolivia o en Ecuador o en Argentina, pero acá ha habido, quizá más que en otros lugares, o igual o más, un dramático despoblamiento, ¿no? Hablamos de una enorme población que se ha ido. En el Tarapacá, sobre todo en el altiplano, hay comunidades, hay pueblos que ya no vive nadie. En algunos lugares no vive nadie, estaban algunos pueblos que vive una persona, o una pareja de personas, o 3, 4 personas, o un puñado de personas, y esto cambió mucho. Bueno, viene hace mucho tiempo, pero los últimos 10, 15 años se ha hecho dramático, por eso uso esa palabra, que también en las investigaciones de Gunderman aparece también esa palabra, ¿no? Como dije también antes, adelanté, todas las fiestas son diferentes. Yo aquí categoricé, no voy a centrar la ponencia en eso, pero lo voy a nombrar súper brevemente. Categoricé 3 tipos de festividades, ¿no? Las fiestas mestizo-devocionales, que yo llamé de alguna manera así. La más famosa es la fiesta de la Tirana. También está San Lorenzo de Tarapacá. Están las Peñas, ya en la región de Arica, Parinacota, que es la región fronteriza con Perú. Era la misma región, la región de Tarapacá, que todavía tiene el número, la primera región. Era todo el territorio que fue previamente peruano antes de la Guerra del Pacífico. Y del 2007 más o menos, sí, 2007 si no me equivoco, 13 años, ya se separaron y son 2 regiones, Arica, Parinacota, Tarapacá, lo que a veces complica un poco para hacer fundamentación, para hacer argumentación, porque pertenecen obviamente a un mismo circuito y tienen una misma cultura, una misma identidad, un mismo circuito festivo quería decir, ¿no? Bueno, después el concepto de ida y vuelta permanente, ¿o no? Cómo la idea de residencia, y esto después lo voy a tocar en el punto final, ¿no? De construir la idea de residencia, cómo esto está en constante cambio y ya no podemos hablar de un proceso unívoco ni de una residencia única, ¿no? Muchas veces uno está por decirte, en Isluga, y le pregunta a la gente, a los sicuris, de dónde son ellos, te van a decir que son de Isluga, pero en verdad la mayoría del tiempo viven en Alto Hospicio. Eso también pasa en Perú, en Bolivia. La identidad y la residencia más permanente está muy relativizada, ¿no? Porque es un proceso muy dialógico y hay mucha gente que realmente tiene una residencia móvil, ¿no? Que está una semana en un pueblo. Conocí a una señora, doña Peta, que está toda la semana en Chiapas, que es un pueblo que ahora hay 16 personas, llegó a haber 500 en la era peruana, y en parte importante el siglo XX, cuando funcionaba la salitrera, y ella, doña Peta, está una semanita en Chiapas, los fines de semana está en Iquique, o al revés, y comercializa sus productos. Bueno, y esto quizás es lo más importante, ¿no? El punto 2, y tiene que ver con la hipótesis central de mi investigación y la idea central también de mi trabajo, ¿no? Que es la fiesta como el principal mecanismo de identidad. Esto puede ser muy relativizable y puede ser también muy discutido, y tiendo a pensar de que en Bolivia y Perú podría no ser tan claro como en el caso tarapaqueño, donde un despoblamiento dramático y una situación también de blanqueamiento histórica ha hecho que otras prácticas hayan perdido valor o hayan tenido o tengan menos relevancia que la fiesta. La fiesta realmente es el espacio donde se encuentra la comunidad, la fiesta es el espacio, la preparación, no solamente la fiesta los 3, 4, 5 días, ¿no? También la preparación y el después también y el próximo año, lo que constituye ese circuito, son realmente fundamentales para las personas de Tarapacá y son los espacios donde hay esta resignificación identitaria, ¿no? Esta visibilización de la identidad aymara en este caso, ¿no? Y después algo que es muy importante, ¿no? Como los adultos mayores son los protagonistas, que bueno, también tiene que ver con este dramático despoblamiento, este cambio de identidad, y que quizá, vuelvo a decir lo mismo, puede ser parecido a lo que pasa en Bolivia, en Perú o en Ecuador, pero sin duda en el norte chileno esto es muy, muy tajante.
Vemos muy poca gente joven, sí la hay, pero muy poquita en las festividades, y son realmente los adultos mayores los que los que encausan la fiesta, ¿no? Y esta figura, ¿no? La del pasante alférez, o caturiri, o pasiri. Pasiri es pasante, caturiri es el que va a pasar, pero también esas dominaciones, aunque predominan las castizas, las castellanas, las en español también, son las que predominan. Sobre todo la historia del alférez también tiene una historia de sincretismo en la colonia, tampoco me voy a meter ahí, pero que tiene que ver con un rol que viene con su nombre desde España, pero que se acomoda con mucha fuerza a las mismas lógicas de reciprocidad complementaria que estaban en el mundo andino, ¿no? Donde el caturiri, el que va a ser pasiri el año, tiene que tener el compromiso para el próximo, otra familia, y así, ¿no? Y finalmente estas dos ideas, esta idea del retorno simbólico, de reconstruir la idea de residencia, ya adelanté un poco de eso, y la idea de emigrar y seguir perteneciendo, que tiene que ver un poco con lo mismo, ¿no? O sea, no por migrar, no por irse a la ciudad, se pierde el sentido de identidad, se pierde el sentido de comunidad, ¿no? Bueno, aquí vamos un poco con la parte más teórica que yo he desarrollado en mi investigación, que yo los denomino como procesos de resignificación identitaria. Esa podría ser quizá la traducción de una gama de conceptos bastante más complejos, pero que son parecidos pero no son iguales, y que operan en este proceso que yo identifico, ¿no? Uno de ellos es el de etnización, ¿no? Que tiene que ver, hay distintas acepciones, pero tiene que ver con un grupo social que asume responsablemente las implicancias políticas de su identidad, ¿no? Quizá esto se ve muy claramente en los colectivos que intentan negociar sus identidades, y como siempre esas negociaciones sabemos son políticas, ¿no? Después está el concepto de etnogénesis, un poco más conocida. El concepto de etnogénesis cambió mucho en el tiempo. Antes más tenía que ver con una emergencia física de nuevos grupos políticos, cuando Sturtevant lo acuña en el año 71, tenía más que ver con una mirada un poco más biologicista de lo que era transformar la etnicidad a partir de la construcción de estos somos nosotros, ustedes son los otros. Hoy en día tiene mucho más que ver con las negociaciones que ocurren con el Estado. Y porque finalmente muchas veces el Estado, el que viene a decir quién es indígena o quién es no, quién es indio, quién es no, a través de los derechos y a través de las categorías que utiliza, por ejemplo, la ley indígena del 93, que en Chile es muy importante para todos estos procesos, ¿no? Y finalmente el de etnificación, donde las personas y comunidades se apropian de su resignificación y pasan a dirigir su etnogénesis. O sea, esta etnogénesis no es dirigida ya por el Estado, sino que es apropiada, y eso es muy interesante. Y eso es muy reciente y ha pasado mucho, particularmente, por ejemplo, en la comunidad de Cancosa, ¿no? Y todo esto cae también en un proceso de aymarización como un concepto amplio, que no tiene solamente que ver con quién se autoadscribe como aymara y quién no, sino también por, nuevamente, el rol que ocupa el Estado, personas que no necesariamente tienen un vínculo parental con el mundo aymara, pero también generan un proceso de aymarización, de etnización, etcétera, ¿no? Y acá al lado tenemos, bueno, la autoidentificación como aymara, sentido de pertenencia, que atraviesan, ¿no? Que atraviesan estas ideas, ¿no? Por eso están puestos ahí con esta flecha en rojo, ¿no? Este sentido de pertenencia y responsabilidad con el pueblo, la idea del compromiso festivo, la idea de la devoción, ¿no? La fiesta, antes, no, perdón, que no terminé de cerrar la idea de fiesta, creo que es muy importante. Yo había dicho que hay 3 tipos de fiestas, ¿no? Están las fiestas mestizo, sincrética mestizo, o mestizos devocionales, que son las más famosas, la de Tirana, San Lorenzo Tarapacá, que ahí sobre todo son fiestas donde quizá el rastro indígena se perdió, se extravió o se hizo más laxo, ¿no? Y son las más populares, son las que están más cerca de la ciudad y son las que están básicamente en la Pampa del Tamarugal, ¿no? Después están las fiestas patronales, como muchas hay en partes de Perú, en Bolivia, en el occidente boliviano, que son las fiestas que desde mi punto de vista sobrevivieron a la colonia, y para eso tuvieron que pactar, tuvieron que negociar y tuvieron que volverse cristianas, ¿no? Fue una negociación para ambos lados, ¿no? Fue la misma iglesia cristiana con la extirpación de idolatrías la que las fagocitó, pero al mismo tiempo
quienes la practicaban negociaron, incorporaron esta negociación espiritual para ser parte también de este proceso. Y finalmente hay un tercer tipo, que son las que yo llamo etnogenéticas, porque son las más nuevas. Por ejemplo, ahí está, en el caso de Chile, el Machacmara, el más emblemático, ¿no? Una fiesta que por lo menos no hay rastro de las últimas décadas que se haya festejado de forma permanente, pero sí se empieza a festejar desde la ley indígena del 93 y tiene que ver con un proceso de etnogénesis. Y bueno, son fiestas muy interesantes y en general no son patronales. No hay una virgen, no hay un patrono, no hay códigos cristianos, y eso da cuenta que son justamente más nuevas, lo que podría parecer al revés, ¿no? Bueno, vamos adelante entonces. Esta idea mía, ¿no?, del retorno simbólico, que tiene que ver con deconstruir esta idea de residencia. Ya creo que hablé bastante de eso. Acá está don Octavio Cayo, de la organización Hijos de Chiapas en Arica, y bueno, es un ejemplo porque ahí tiene puesta la camiseta de Araxaya Bancasaya. Ya él es de Chiapas, pero vive hace muchos años en Arica, donde tiene esta agrupación Hijos de Chiapas, y bueno, va y vuelve, y pese a que lleva 40 años en Arica, uno le va a preguntar de dónde es él, y va a decir que es de Chiapas, no va a decir que es de Arica. Bueno, esto lo voy a pasar un poco por alto, tiene que ver con el carnaval, pero no voy a trabajar directamente ese tema ahora, pero si después aparece en la conversación, encantado lo puedo retomar, que es una de las fiestas que yo trabajo junto a la Cruz de Mayo y justamente al Machacmara, ¿no? Bueno, acá yo he desarrollado hace muchos años un cruce epistémico, ¿no?, que tiene que ver con estudiar los pueblos indígenas y la migración internacional. Entonces, cuando empiezo a dirigir este proyecto de fiestas, aparece obviamente el tema de la migración internacional interna como muy protagonista, ¿no? Y en ella encuentro 3 ítems, ¿no?, que sucede en la ciudad y sucede en este proceso de migración, ¿no? Ahí está, en un primer término, la privación de la identidad indígena de los migrantes, o sea que quienes se convierten en migrantes automáticamente parecerían perder esta condición, ¿no?, como todavía perdura en Chile, por lo menos desde la institucionalidad y desde los marcos más formales, esta idea de que el indio es la persona que vive en el campo y que luego, si sus familiares nacieron ya en la ciudad, ya no tienen esa condición, ¿no? Y tiene mucho que ver con este segundo punto, que es la negación del indígena urbano. Y tercer punto también muy relacionado con la invisibilización y extranjerización del indio, un proceso muy fuerte en el norte de Chile, históricamente después de la Guerra del Pacífico, donde hubieron muchas prácticas, muchos ejercicios fascistas, habría que decirlo con esas palabras, donde se buscó expulsar a población indígena y afro también, y aplicar distintas estrategias para nacionalizarlo. Por ejemplo, el servicio militar obligatorio era una de ellas. Entonces muchas veces a los aymaras se los consideraba bolivianos sobre todo, pero se hacían el servicio militar, bueno, podía quedar en pausa su condición como nacionales. Bueno, y finalmente, de nuevo, el rol del alférez, ¿no?, del pasiri, el caturiri, quien se transforma en una especie de embajador de la ciudad, y gracias a este rol retorna, ¿no?, genera este retorno simbólico que permite el sostenimiento de esta residencia móvil. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, me quedan, ¿no?, 25. Me queda un poquito, pero voy a ir un poquito más rápido, ¿no? Espacio fundamental de análisis, como dije recién, la fiesta, la economía festiva, que tiene que ver con este concepto más antropológico, que es el potlatch, que es la posibilidad del cambio de regalos por prestigio, ¿no? O sea, las fiestas aymaras, quienes nos escuchan, y las quechuas también, lo saben muy bien. La lógica occidental no comprende ese derroche magnífico de la gran cantidad de cosas que hay, ¿no? Y eso tiene que ver con un potlatch, con que la fiesta del espacio para entregar y aportar ¿no?, la ofrenda desmedida que aparece, ¿no? Esta idea, esta crítica, ¿no? La ofrenda desmedida como una crítica, ¿no? Que son consideradas, ¿no?, desde Marcel Mauss, por ejemplo, como prestaciones totales de tipo agnóstico, ¿no?
la retribución económica por devoción y la jerarquía rotativa de roles festivos, ¿no? El alférez, el mayordomo, padrino y músico también como un potlatch festivo. Acá algunas fotitos. Esto es Chiapa, justamente, en donde más en PowerPoint hay fotos de Chiapa. Chiapa está en la precordillera, es una de las comunidades que yo más he investigado. Ahí el cuadernito donde se anotan a las personas que van dando su cariño, ¿no? Dando dinero en efectivo para poder costear, para poder hacer que el alférez disminuya la gran cantidad de gasto que generó para poder financiar la fiesta, ¿no? Ahí está la pareja también al lado derecho, arriba el alférez con su mujer. Abajo podemos ver los colores, ¿no? Blanco y rojo, que por lo menos ahí hay una discusión bonita porque se hablaba a veces que podía tener que ver con un pasado peruano. Más bien, por lo que yo he indagado, por lo que yo he estudiado, tiene que ver con la división de colores del Marcasaya Araxaya, la parcialidad de arriba y abajo, y también ahí hay una hipótesis de Vivian Gavilán, que está ahí bien interesante sobre lo rojo como lo femenino por la sangre y lo blanco como lo masculino por el semen. Y acá vemos también los billetes colgados, ¿no? Una imagen muy clásica. Esto también es Chiapa, algunas imágenes desde altura, bueno, paso más rápido. También es Chiapa, esto es la fiesta de carnaval, que es una fiesta bastante pequeña. Y acá también, ¿no? La recreación lúdica de adultos mayores, como podemos ver, ¿no? Mucha gente mayor, ¿no? Y, recreación lúdica porque el carnaval justamente es una festividad asociada a la juventud, asociada a lo lúdico, al despertar sexual, donde se tira chaya, se tira agua, y los ancianos deberían estar sentados, ¿no? Quizás viendo cómo los jóvenes hacen este juego, pero la realidad no lo permite, y son los viejos, los ancianos, los que tienen que estar generando esta práctica, ¿no? La fiesta ya un poquito acá para ir cerrando, ¿no? Todo lo que es la fiesta, ¿no? El espacio de encuentro, por supuesto, ¿no? Un motivo principal del esfuerzo de las comunidades para juntar dinero, para asociarse con otros, para buscar padrinos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Un Pachacuti, dice Montes Ruiz, como en la fiesta como un micro Pachacuti, donde va a haber un caos regulador, ¿no? Durante la fiesta hay un caos, hay una situación que se sale de sí por la abundancia de alboba, es decir, ¿no? La abundancia de alcohol, de coca, de comida, de baile, ¿no? Donde quizá en la cotidianidad, en las culturas andinas, se duerme temprano y de forma ordenada diariamente, se visten quizás ropas no tan con tanto lujo, porque son ropas de trabajo, y la vida es más bien rutinaria. En las fiestas todo lo contrario, ¿no? Se duerme poco, se bebe mucho y se comparte mucho, ¿no? De abundancia de alcohol ritual. Lo que veníamos hablando, ¿no? Esta incomprensión desde la economía hegemónica, este despilfarro aparentemente desde la ortodoxia occidental económica que es incomprendida, ¿no? Un espacio fuera del tiempo, tiene que ver con esta idea de Pachacuti. También es interesante, ¿no? Todavía hay muchas de estas comunidades donde el Internet no llega, y sabemos que hoy el Internet es todo, entonces me pasa mucho de ir a estas fiestas, a veces voy tocando, a veces no, y realmente estar varios días sin Internet, 4 o 5, es muy bonito, es muy interesante, es realmente un espacio donde uno sale del tiempo actual, ¿no? Y un orgullo, ¿no? Un orgullo para la comunidad en todo sentido. Más fotos de comunidades. Esto es Isluga, ya altiplano. Ahí hay una foto bien interesante del dron, ¿no? Esa es una productora que está en Puno, no me acuerdo ahora el nombre, no me viene ahora el nombre, de Ceferino, quizá alguien que no está escuchando la conoce. Y hay una que también es de Oruro, y es muy importante, ¿no? La presencia del audiovisual. Estoy trabajando en otro proyecto, en otro artículo donde quiero desarrollar bien el tema audiovisual. Y ahora ya para cerrar, el tema del retorno simbólico nuevamente, como venía desarrollando, lo que tiene que ver con un movimiento circulatorio, que es transidentitario, es interétnico y es transfronterizo. ¿Por qué transfronterizo? Porque además de las fronteras de Estados nacionales, en las fiestas hay una gran cantidad de músicos peruanos y bolivianos que vienen todo el tiempo demandados por
el poder adquisitivo que se maneja en las fiestas tarapaqueñas, ¿no? Y cómo la migración finalmente de los que se van a la ciudad y vuelven en un retorno simbólico para reconstruirla, en este proceso opera una recreación y un refuerzo de esa identidad, ¿no? Que esta idea de Barthes en Estados Unidos, muy antiguo de Cardoso Olivera, más antiguo aún en Brasil, y de Ordóñez. Muchísimas gracias. Y bueno, me demoré más o menos media hora, así que creo que estamos bien. No, hay tiempo. Vamos a todavía poder conversar. Interesante el análisis de las fiestas. Bueno, a ver, tenemos a José Pérez de Arce ya conectado con nosotros para sus comentarios y algunas preguntas y entablar una conversación que nos permita desarrollar de repente mejor la idea y la comprensión sobre el tema. José. Bueno, tremendo tema el que nos presenta Pablo, de una densidad enorme, y yo creo que abarca todos los países vecinos, ¿no? No es solamente de Chile, pero en cada lugar tiene su especificidad y lo que mostró Pablo. Quizá una cosa que tiene este norte de Chile que lo hace bastante especial es esta cualidad desértica en que hay, en la parte baja hay un desierto, en la parte media hay lo que podríamos llamar oasis, en el sentido de que son pueblos bastante aislados, y en la parte alta hay un altiplano que se comparte con Bolivia en este caso, y la gente lo comparte, y la gente dice, esta línea divisoria, refiriéndose al límite, es una línea que nos imponen, ¿no? Es muy interesante para nosotros santiaguinos percibir esa relación con el espacio. Y todo este proceso, este complejo proceso que nos muestra Pablo, tiene una densidad enorme. Yo estaba viendo al principio, el primer video, es un video que, si no me equivoco, es un video que filmó Claudio en el floreo de Chuyuncane de don Eugenio Chayapa, y justamente ese floreo, yo estaba también ahí, es un floreo que tiene mucho que ver con estas problemáticas que se mencionaron. Es un floreo que lo hizo don Eugenio en gran medida para rescatar una tradición que se estaba perdiendo y que es fundamental. Y ese rescatar es una situación bastante extraña también para nosotros en la ciudad. Muchas veces podemos ver esto y lo vemos como folclore, como algo simpático, como algo bonito, como algo interesante, pero la verdad es que desde la perspectiva de ellos es muchísimo más que eso y es vital. O sea, en la medida en que se realicen estas fiestas, se realiza la vida y se mantiene algo muy, muy complejo de vivir para nosotros. Esa frase hasta el próximo año es una frase real. Mucha gente que va a esa fiesta, que viaja desde Santiago, a veces de Punta Arenas, de lugares lejísimos, va a la fiesta, ellos dicen hasta el próximo año, y es real. Ellos están en su pueblo, el pueblo quizás donde nacieron sus padres, están estableciendo un vínculo y después se vuelven a su lugar y mantienen esa identidad con ese hilo tan tenue que es la fiesta. Y el otro punto también hermosísimo de esta fiesta que mencionaba Pablo es esta cosa de que cada fiesta es algo único. Yo he estudiado las fiestas desde el punto de vista sonoro, y una cosa que me ha llamado profundamente la atención es justamente cómo, si uno quiere definir la música de la fiesta, es imposible, por varias razones. Y hay una que yo la denomino el perspectivismo sonoro, que tiene que ver con que si hay 10 personas, 100 personas, o las que sean, asistiendo a esa fiesta, cada una de esas personas va a tener una percepción distinta, porque es tan grande. Imagínense una orquesta que está distribuida en todo un pueblo, que se está moviendo, que ocurren cosas en la mañana, en la tarde, y que todas esas cosas
que son imposibles porque muchas veces están ocurriendo cosas simultáneas, uno no puede estar en dos lugares, entonces es imposible percibirlas todas. Pero además, todo lo que ocurre en esa fiesta va a ser distinto a lo que ocurre en otra fiesta, porque el lugar impone su presencia. En el caso del sonido, los cerros, la perspectiva sonora, el ambiente sonoro del lugar, hace de eso algo único. Entonces, hasta el próximo año, no es solamente vamos a tener una fiesta el próximo año, sino que es una vivencia de una profundidad identitaria enorme, que yo la encuentro extraordinariamente una de las cosas más hermosas que nos entregan estos pueblos como enseñanza. Y en ese sentido, yo creo que se está produciendo, en la sociedad chilena sin duda que se están produciendo fenómenos, pero sumamente vastos y profundos en torno a la identidad nuestra con relación a los distintos pueblos, al pueblo mapuche, a los pueblos aymara y las distintas relaciones que vamos tomando con eso. Hemos visto como en las protestas actuales la bandera mapuche tiene más importancia que la bandera chilena. Es algo absolutamente inaudito. Eso no había ocurrido, pero jamás en nuestra historia. Si nuestros abuelos supieran eso, quizás se están revolcando en su tumba, no sé. Pero es una revolución extraordinariamente importante, que tiene, por supuesto, una cantidad muy grande de puntos de vista, y como está recién ocurriendo, no tenemos mucha perspectiva. Pero sin duda que todas estas situaciones, todo lo que hablaba Pablo con respecto a esta fiesta, está comenzando de alguna manera a interesar a la población de Chile y a enseñarle cosas. Entonces uno va, por ejemplo, va a una marcha en Santiago y se va a encontrar con bailes que están imitando o están transformando o están reinterpretando cuestiones del norte, trajes, actitudes, bailes, lo que sea, de mil maneras. Y todo eso se produce una fusión de una tremenda potencia. Entonces, yo creo que los fenómenos estos tienen mil maneras de ser vistos, y una de las formas que yo creo que la ciudad está comenzando a percibir con más fuerza en este quehacer de las fiestas andinas es esta sensación de redistribución, que no solamente el potlatch en términos económicos, sino que es un potlatch que se expande hacia las montañas y hacia el agua y hacia la naturaleza, no como un entorno a aprovechar, sino como un entorno que da vida. Y eso es una cosa extraordinariamente importante, en que las fiestas tienen mucho que decir, y la gente de la ciudad está comenzando a comprender. A mí me interesa mucho esa fusión de situaciones en que la ciudad toma partido y comienza a tratar de entender estas fiestas como algo que le entregan contenido a una vida urbana que ha perdido muchos contenidos. Entonces, en ese sentido, creo que hay un retorno, y estas fiestas cada vez dejan de ser más una cosa muy lejana, porque las vamos conociendo por videos, por las mismas investigaciones que hace Pablo. Uno se va acercando a ello de muchas maneras y las va integrando, y de esa manera creo que toda la riqueza que tienen estas fiestas comienza a ser legible para nosotros. O sea, hay muchas cosas que son muy extrañas a nuestra cultura, como es el concepto de entregar riqueza, ¿no es cierto?, de empobrecerse en una fiesta, que nos parece muy raro. Pero hay muchas cosas que son que se van intercalando y van circulando de muchas maneras.
Y en ese sentido, las fiestas chilenas, sin duda, que tienen relación con las fiestas que están pasando al otro lado de los Andes, en Bolivia. De hecho, la gente que vive en Chile, en el altiplano, tiene familiares y sus animales pasan continuamente al otro lado. O sea, hay un flujo constante. Por eso ellos dicen, esta línea, la de la frontera, es una línea que no nos pertenece, no nos identifica, ¿no? Y eso también es una tremenda enseñanza, porque nos damos cuenta que toda esta historia que hemos tenido en que los territorios van cambiando de país y que les ponemos nombre y que de repente hacemos una subdivisión para poder administrar mejor, pero esa subdivisión está hecha desde Santiago y a lo mejor no toma en cuenta cuestiones que son fundamentales y que serían distintas si es que desde las regiones se tomara en cuenta cuál es la subdivisión que a ellos más les sirve, ¿no? Todo eso tiene que ver con gente que de a poco tiene que ir tomando voz y poder ir decidiendo algo que tradicionalmente no se ha tomado en cuenta porque las decisiones se toman burocráticamente desde la ciudad. Así que yo creo que en ese sentido el tremendo aporte de este tipo de investigaciones es justamente el hacer circular y el hacer ver que esta circulación de saberes, de conocimientos, de sensaciones, de formas de comunicarse, no solo entre humanos, sino que con el resto del mundo, es algo que también nos toca y nos toca muy de cerca. Gracias, José. ¿Habría algunas consultas para Pablo? De repente algún punto que nos siga comentando. Por ejemplo, yo me gustaría, Pablo, que tú trazas aquí en tu exposición prácticamente dos variables. Este tema de que sea enhorabuena, ¿no? Y hasta el próximo año, y bueno, y luego la resignificación identitaria. Dicho sea de paso, cuando lo presenté el título de tu ponencia a la organización, me dijeron, no, no entendemos, ¿no? Enhorabuena, ¿cuál es el tema? Entonces, justamente es un estudio antropológico, porque esa palabrita es agarrada de un contexto cultural, pues que a veces estamos a veces alejados, ¿no? Enhorabuena, me gustaría que expliques un poco más para nuestros estudiantes de pronto que están con nosotros y cuál es la resignificación identitaria que en todo caso podríamos poner como ejemplos. ¿Cómo no? Bueno, qué bueno que pusieron ahí el énfasis en enhorabuena, porque además va junta, horabuena, que en realidad va separado, sabemos, pero ya es una sola palabra. La gente lo identifica con una sola palabra y tiene que ver con un agradecimiento, con que te sea bien, con que vaya todo bien. Es una palabra de deseo, de buen deseo, ¿no? De buen deseo que se usa mucho. No sé si en Perú o en Bolivia se usará, creo que sí, pero acá en el norte de Chile se usa un montón y es como un símbolo de esto, ¿no? Que viene acompañado. Será hasta el próximo año, que es lo que venía diciendo José, ¿no? Es un deseo de volver a encontrarse, pero tiene que ver con que estas fiestas se celebran, como muchas cosas, una vez al año. Entonces, enhorabuena y hasta el próximo año, porque nos veremos el próximo año, y el próximo año habrá otro alférez, serán otros los padrinos, la fiesta será diferente, porque quizá va a venir otro grupo de sicuris, quizá va a venir otro grupo de la quita, quizá va a venir otra banda de bronce. Nunca, como dijo José, también como dije yo, nunca se repiten las fiestas, ¿no? Uno puede ir múltiples de veces y claro, después de años, yo sé, la Pascua de los Negros, la Tirana, he ido 10 veces y siempre es distinta. y va cambiando mucho en el tiempo. La resignificación identitaria ya es una idea antropológica que tiene que ver con los procesos de cómo se resignifica la identidad, ¿no? La identidad hasta hace muy poco era considerada una idea estática, ¿no? Era como un Darcy Ribeiro, este clásico antropólogo brasilero, decía, no hay nada más duro que una etnia, ¿no? No hay nada más duro que una identidad. Él se refería a que eso perdura
porque la identidad perdura, pero al mismo tiempo hoy hablamos de la identidad como algo muchísimo más flexible, porque es algo que nosotros sabemos que podemos ser muchas cosas. Entonces, soy aymara, por ponerte un ejemplo, pero cuando estoy en la mina y cuando soy minero, mi primera adscripción identitaria va a ser minero, o cuando voy a otro lugar, otra. Somos muchas cosas, ¿no? Más en la ciudad puedo ser hippie, puedo ser intelectual, puedo ser universitario, puedo ser muchas cosas. Ya no entendemos como en el siglo XX, como en la época donde primó un paradigma más positivista, si se quiere, la idea que solamente puedo ser una cosa. Tú eres médico, tú eres abogado, tú eres antropólogo, tú eres sociólogo. No, ahora es múltiples cosas. Todos nosotros somos múltiples cosas, ¿no? La identidad es algo múltiple. Entonces eso también genera un desafío muy grande, ¿no? ¿Cuáles son los procesos, en este caso, para el pueblo aymara, pero podría ser para una tribu urbana, podría ser para cualquiera, en este caso para el pueblo aymara, cuáles son los procesos de resignificación? Y ahí yo identifico esos tres, ¿no? Etnificación, etnización y endogénesis, que son parte más o menos de algo parecido, para que todo el mundo lo entienda. Los podemos desagregar porque tienen distintas particularidades y diversos intelectuales le dieron distintas texturas, distintos énfasis, pero tienen que ver con un proceso donde mi cultura fue negada durante mucho tiempo, tuve miedo a decir quién era, fui pisoteado bajo otros clivajes, ¿no? Esta palabra clivajes, como salitrero, por ejemplo, como campesino, ¿no? Tú no eres indígena, eres campesino. Tú no eres indígena, eres minero. Tú ya no eres indígena porque ahora vives en la ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo esta resignificación identitaria opera? Y hoy en día es muy fuerte, ¿no? Cada vez más, porque se siente que hay muchas cosas que hay que recuperarlas, que se podrían llegar a perder. Hay instrumentos, hay prácticas, hay ritos. Ahora estamos trabajando en un proyecto con el rito de la lluvia, que por ejemplo en Bolivia se va al lago Titicaca, pero en el norte de Chile se va del altiplano a buscar agua a Iquique, se devuelve esa agua, se la mezcla con agua altiplánica para hacer llover, pero es un rito que se está perdiendo. Entonces hay gente que lo quiere recuperar. Ahí hay resignificación identitaria también, ¿no? En todos esos procesos. Tiene que ver un poco con eso, con una situación también de emergencia ante todo lo que está pasando, ¿no? Ante los cambios tan acelerados, ¿no? que nos llevan a la ciudad y nos homogenizan un poco. Por ahí va un poco el tema de la resignificación identitaria en estas tres ideas. José, ¿alguna idea más sobre el tema? Y perdón. José, prende tu micrófono, José, está apagado. Sí, Pablo. No, solamente una idea mientras José prendía el micrófono, replicando lo que venía hablando José, que es súper interesante. Y yo trabajo mucho con una antropóloga que tú también la conoces, Carlos, es Francisca Fernández. Ella está en Santiago y ella hace mucho esto, ¿no? Lo que habla José. Ella trabaja mucho sobre la cantidad de procesos identitarios o mestizos identitarios, champurria, como se le llama también, que ocurren en la ciudad. Es la necesidad de un vacío de identidad o de un vacío, bueno, ahí también es relativo, pero de una búsqueda de volver también a los orígenes y bueno, sí, encontramos también muchos espacios donde bueno, en Lima también pasa, en Buenos Aires ni hablar, en todas las grandes ciudades. Es un proceso muy interesante que yo también he investigado mucho y que tiene que ver con esta tensión, ¿no? Entre la ciudad y la ruralidad en este caso, ¿no? ¿Y cuánto eso va a ingresar a la nueva Constitución? A ver. Es una muy importante. Tremenda discusión, ¿no? Es muy interesante lo que está pasando con los nombres, es fascinante. Hace mucho tiempo que hay en el mundo entero un recambio de nombres identitarios que tienen que ver con las etnias. Lo que antes era araucano, ahora es mapuche. Lo que antes era ona, ahora es selknam, etcétera, en todo el mundo. Y por otra parte, hoy en día es un proceso que está absolutamente vivo. Hoy en día yo veo en las redes que muchos mapuches dicen: no nos digan indígenas, no queremos que nos digan indígenas, díganos mapuche. O sea,
reniegan de ese nombre como si fuera algo, como antes se renegaba bueno, y todavía se reniega del nombre indio, ¿no? ¿no? Claro. Y el nombre indio en España se concibe distinto que acá en Latinoamérica. Hay una discusión muy grande que se produjo cuando salió Evo Morales, elegido presidente en Bolivia, y los diarios, un diario español publicó una noticia, el primer indio o algo así, ponía la palabra indio, y aquí en América Latina le hicieron saber que esa es una palabra que se considera ofensiva, y hubo una discusión periodística muy interesante. Los españoles decían, ¿pero por qué? No entendemos. Y ese proceso de los nombres es muy interesante porque los nombres son una forma muy drástica de expresar identidad. Uno le pone el nombre a las cosas para identificarlas, y hoy en día todos los nombres están cambiando en esta área. Y eso significa cambios muy profundos que muchas veces están en pleno proceso y no los alcanzamos a entender mucho. Parece que hay más la señal, no sé si se está escuchando bien. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Sí, todo bien. Bien, José. Sí, yo creo que es parte de un proceso extraordinariamente denso que está ocurriendo en toda Latinoamérica, quizás con más fuerza que en otros continentes, y donde toda esta situación étnica, por ponerle un nombre, que englobe a la cantidad de cosas que están pasando, está comenzando a fluir en todas direcciones. Por ejemplo, Carlos, tú decías cómo va a pasar esto a la Constitución. Es una de las grandes discusiones que se está dando hoy en día. Primero que nada, que los pueblos originarios tengan acceso a la formulación de una Constitución, algo que sobrepasa todo lo que hemos vivido en nuestra historia. En segundo lugar, los ejemplos que han dado países como Ecuador, los quechuas de Ecuador, los aymaras en Bolivia, que dieron al mundo un ejemplo de que los derechos de la naturaleza pueden estar en una constitución, algo impensable hasta el 2008, en que el Ecuador lo plantea. Y de esa manera, los pensamientos indígenas comienzan a ser una cosa que es muy distinto al estudio antropológico, comienza a ser algo que se inmiscuye en la vida diaria. Y la política en Latinoamérica está marcada por estos bailes, todas estas manifestaciones que ocurren en las calles, ¿no es cierto?, que son muy latinoamericanas y que hacen de una revuelta popular, la transforman en una fiesta. Entonces hay ahí un signo que nos es muy propio y que se lo debemos mucho a nuestras raíces. Y en ese sentido, las raíces, por eso que yo siento que las raíces están comenzando a fluir en todo sentido, y nosotros somos parte de ese proceso, ¿no? Y muchas veces no lo entendemos bien, lo estamos viviendo. Sí, sí, cierto. En algunos, como tú señalabas, Pablo, me parece que haces una especie de división, una especie de conceptualización y de forma de comprender pasada, digamos, positivista, que veía las cosas un poco duras. Y ahí, por ejemplo, en esos tiempos, que no está muy lejano, y en algunos lugares y desde algunos puntos de vista todavía se siguen manteniendo, se consideraba a ciertas prácticas, a la inclusión o asimilación de ciertas prácticas urbanas, modernas, se consideraba que una cosa que más bien estaba distorsionando el espacio, el ritual, el lugar, poco que se había sacralizado, ¿no?, por todo este movimiento indigenista, en fin. Pero ahí, entonces, ahora la nueva lectura es que lo que existe más bien es una resignificación de las cosas. ¿Cómo se puede ver? Porque en Perú todavía existe esta mirada de que el folclore es así y debe mantenerse así, ¿no? Y cuando hay una práctica
que incluye cosas que no son del contexto, sobre todo modernas, extrañas, entonces hay un grito, ¿no?, de pedir auxilio y se habla de tergiversación, de aculturación, que eran conceptos muy, muy conocidos, muy usados todavía en el siglo pasado. ¿Cómo se ve esto en el espacio que tú has estado estudiando? Esa es una pregunta fascinante, fascinante. Y yo te diría que hay una tensión fascinante respecto a esto porque obviamente no hay un consenso, ¿no? Mira, muchas veces pasa que personas que pueden migrar de Socoroma o de algunos pueblos del norte y se van a vivir a Santiago y son muy, ¿cómo llamarlos para no ser son muy tradicionalistas, ¿no? Quieren mantener algunos códigos muy tradicionales sobre, por ejemplo, música, o ciertos ritos, o ciertas instancias que trajeron de sus comunidades, porque sienten la necesidad de preservarlas en la ciudad, de cuidarlas ante esta contaminación identitaria. Pero muchas veces sus primos, sus parientes, sus hijos están en las comunidades y están transformando a veces más rápido. ¿Por qué? Porque no sienten la obligación de ese cuidado, ¿no? En la comunidad no tenemos las culturas indígenas, no son esta idea de lo puro, es una idea de que viene de la ciudad. En las comunidades, al contrario, todos no dudamos de nuestra propia identidad, entonces todo va a ser bien absorbido. A veces uno va yo llevo a alguna gente amiga, a veces que se engancha y me acompaña a alguna fiesta, y se sorprenden de la cantidad de elementos modernos que pueden haber en una fiesta perdida en el altiplano, ¿no? Como drones o capacidad de streaming, pantallas gigantes, como casamientos o la cantidad de producción, ¿no? Y claro, y eso es propio de las comunidades que logran generar enormes recursos y que quieren que haya condiciones de las mejores para que por ejemplo, lo del streaming es apasionante. Uno puede estar en la fiesta y por Facebook Live está viendo lo que está sucediendo al mismo tiempo en la fiesta. Mira cómo está Juanito, mira cómo está bailando ahí. Es una cosa súper postmoderna, muy loca, porque antes esta fiesta uno iba, pero al mismo tiempo quizás en la fiesta no hay internet, ¿no? Entonces también se da esa contradicción, ¿no? Y cerrando tu pregunta, creo que es una pregunta sobre identidad, ¿no? ¿Qué es la identidad? Volvemos al mismo cuestionamiento, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, antes de Barth o antes de Olivera de Cardoso, se pensaba que si uno salía de una comunidad iba a perder su identidad. Y estos teóricos ya hace 50 años dijeron todo lo contrario. O sea, cuando yo salgo y me encuentro con el otro, ahí construyo mi identidad. Es el otro el que me la da, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la mesa de muertos, ¿no? Que en las comunidades más pequeñas no es necesario poner una foto, todos saben quién murió, pero ya en los pueblos más grandes, las ciudades, las metrópolis ni hablar, las mesas de muertos tan llenas de elementos que dan cuenta de esa persona, fotos, imágenes, porque debemos identificarlo entre un lugar tan amplio de personas, ¿no? De historias. No, es una pregunta José, muy José, nos despedimos con un comentario más, José. Tenemos un par de minutos. Mira, yo quería comentar tú mencionaste, Pablo, esta dimensión champurria, ¿no? Que es una dimensión parecida a lo que la Rivera Kusikansky nombra como lo chixi, que es algo, me toca muchas veces tratar de explicar esto, no es fácil de explicar, sobre todo a la gente que tiene la idea de que cuando hay distintas situaciones culturales, lo que se produce es una mezcla y entonces lo que queda es un gris parejo, ¿ya? Entre blanco y negro lo que queda es un gris parejo. Y lo que dice la Silvia, una imagen muy bonita, es que sí, uno observa un gris, pero uno se acerca y de cerca ve que ese gris está formado por cuadritos blancos y cuadritos negros que no están contaminados unos con otros. Y es una cosa muy maravillosa que está pasando y que explica muchas de estas contradicciones y de estas situaciones en que conviven cosas a veces que son bastante contradictorias entre sí y que simplemente forman parte de la realidad. La realidad no siempre es un todo que uno lo comprende y en nuestros países esa superposición está
dando lugar a las cosas más maravillosas. En música se ve muy bien ese proceso, ¿no? de yuxtaposición de cosas extrañas, que es lo mismo que pasa en La Tirana. Uno va a La Tirana y ve que los bailes de La Tirana ya están incorporando luces, ¿no es cierto?, en sus trajes, que son una especie de, no sé, de trajes postmodernos, unas cosas absolutamente demenciales, ¿ya? Están absolutamente disparados hacia un modernismo, pero anclado en lo tradicional, una cosa muy extraña. Y yo creo que esa es una tremenda potencia de estas tradiciones. Así es, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos, como ustedes saben, estamos viviendo también momentos bastante movidos y dentro de este tema de identidad.